cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos, bienvenidos a Cine en Serio. Esta semana hemos estado en el Festival de Málaga. Carlos Campo y yo. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Casado, de vuelta en redes sociales. Y tú eres Carlton Piedra en redes sociales. Podéis buscar a Carlos Campo y no habrá mucha gente que se llame como yo. Ahora lo ponemos aquí. Vale. Y bueno, esta semana pues hemos estado en el Festival de Málaga, donde hemos visto pues más de 25 películas. De hecho, yo estaba contando ahora mismo, yo he visto 26. Tú a lo mejor has visto un par más. Sí, para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo, además porque este año hemos tenido un poco de lío con los pases de prensa, que algunos coincidían y no hemos podido ver unas películas que hemos tenido que Zona Cine, para mí he visto 2, 3 películas y me ha sido una pena no poder haber visto más, que seguramente hay alguna joyita que se me haya escapado y que aún tendré que ver. Bueno, de hecho en estos momentos, mientras grabamos este vídeo, estamos esperando el palmarés, con lo que bueno, iremos también informando en directo del palmarés que se dé de premios en este festival. ¿Cuál es tu impresión, Carlos, de cómo ha estado la semana? Mi impresión es que con respecto al año pasado, y según también me han ido contando otra gente que tiene más experiencia que yo en este festival, es de los festivales con el nivel más bajo que hemos tenido desde hace ciertos años. El año pasado es cierto que hubo para mí en sección oficial una cierta regularidad en cuanto a calidad, sin que ninguna llegase a destacar en exceso, no como por ejemplo el anterior, el año de verano, de No sé decir adiós. Y este año en general el nivel ha estado muy bajo en casi todas las categorías, salvo algunas que han despuntado bastante, pero a lo mejor no tanto como para que acabemos recordándolas en exceso. Ya a ver también qué gana y qué pierde en este festival. De hecho, es algo muy habitual, que ya hemos comentado varias veces aquí con varios compañeros, que cuando hay una película, digamos, de calidad buena, incluso podemos tener la impresión de que es mucho mejor de lo que parece, ¿no? Porque en comparación con mucha mediocridad que hemos visto, pues estas películas muchas veces... Si quieres vamos a mencionar pues estas 4 o 5 películas así un poco que más nos han gustado. Uh-huh. Probablemente nuestra favorita, yo creo que aquí que coincidimos, sea Los días que vendrán, uh-huh, de Carlos Márquez Marcet, que ya ganó hace 3 o 4 años. 4 me años, parece. 2015. Con 10.000 kilómetros. Uh-huh. ¿Qué te pareció? Hombre, fue una sorpresa. Es cierto que ya más o menos se iba hablando de ella poquito a poco. Yo, Carlos Márquez Marcet, lo conocí a partir de Tierra Firme, que la verdad todavía no la he visto y me encantaría verla después de haber visto Los días que vendrán. Es una película que a mí me gusta mucho porque rebosa intimismo. Por ejemplo, yo me enamoré muchísimo de Verano 1993 por esa faceta. Quiero decir, al final yo me reconocí a mí mismo peleándome con mi hermano en Verano, y supongo que esta no llega tanto a personas como yo, jóvenes, como sí a personas que hayan pasado por el proceso de... Sí, bueno, para que la gente lo sepa, la película cuenta, digamos, un parto, ¿no? Es decir, desde que se concibe hasta desde que digamos, tienen, ¿no? Con el predictor averiguan que están embarazados, ¿no? Como decían ellos en la rueda de prensa, hasta que, bueno, al final el parto y la gracia un poco que es que la pareja protagonista es pareja en la vida real, y digamos el embarazo pues era un embarazo real. Digamos que han hecho coincidir la realidad con la ficción. Los personajes son completamente ficticios, es decir, no se interpretan a ellos mismos. De hecho, el personaje se llama Luis. Y bueno, realmente no es que fuesen cuadrando todas las escenas a medida que el embarazo iba avanzando, sino que aprovechaban, pues, por ejemplo, esa barriga de madre de la protagonista. Le van aprovechando en distintas escenas de intimidad, en la cama, en algunos instantes, pero por ejemplo la escena del parto, según contaban en rueda de prensa, se rueda un año más tarde, y todo ese proceso que ella sufrió, pues más o menos es lo que le permitía llevar la escena. Tanto el guión como el transcurrir de las escenas se lleva a través de la improvisación, y a partir de ahí se va construyendo un guión que es el que luego se rueda. Es una película que deja muchísimo espacio a los actores. Carlos no da realmente unas cuantas indicaciones, pero luego hay un constructo entre los tres son los que acaban desarrollando la escena, y es lo que hace que una película de ficción goce de tanta verdad. Sí.
Y creo que probablemente el gran valor de la película, que es algo que ya tenía 10.000 kilómetros y tenía también tierra firme, es esa impresión de verdad, que al final no deja de ser una impresión, no todo lo que estamos viendo sabemos que es mentira, pero y yo creo que probablemente a mí lo que menos me interesa es si es real o no lo que estamos viendo y sí sobre todo como digo, esa impresión, ese apariencia de verdad que nos transmite en toda la película, con una intimidad, la verdad, donde el pudor no, digamos, como que no existe, ¿no? Es decir, no llegas en ningún momento a sentir una especie de violación de la intimidad de estas personas, sino que como que te hacen partícipe de su intimidad. Sí, directamente abren la ventana. Eso me recuerda, el año pasado una de las grandes películas de Zona Cine, que fue 30 Lumes, trabajaba muchísimo con esos aspectos, dejaba entrar a... la gente de los pueblos se acostumbró tanto a la presencia de las cámaras que al final actuaban como si ellas nos estuviesen. Y en este caso pasa más o menos igual. Además, es de las pocas películas, a pesar de tener aquí unas cuantas comedias que venían muy fuertes, ha sido de las pocas películas a las que me he reído, Los días que vendrán, sin ser una comedia. Y es de la misma naturalidad y el chascarrillo rápido entre una pareja que ya lleva mucho tiempo y que tiene una confianza extrema entre ellos. Y es una confianza ya que comparten con nosotros. Otra de las películas que hemos podido ver, y yo creo que también más nos ha gustado, ha sido Litus. Fue la primera sorpresa de este festival. Estábamos bastante mosqueados. Creo que fue el domingo, fue a los pocos días de empezar. No estábamos ya viendo que el panorama estaba muy, muy pobre. Y llega Litus, que no sabíamos nada, y de repente nos llevamos una sorpresa muy grata. Además venía, es decir, digamos, la referencia que teníamos de Dani de la Orden, el director, que había dirigido El Pregón y El Verano, ¿cómo se llamaba? El Mejor verano de mi vida, que se estrenó aquí el año pasado, que son dos comedias, digamos, al uso, son muy de estas que tienen éxito entre el público, pero no eran tampoco grandes películas. Y en cambio Litus, basado en una obra de teatro de una chica llamada Marta Buchaca, pues nos presenta una historia de una serie de personajes que se reúnen después del suicidio del hermano de uno de ellos, y pues se ve que hace tiempo que no se han visto y tienen que lidiar con una serie de hechos que han ocurrido después del suicidio. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Dani de la Orden es de esa serie de directores que tenemos que se quedan siempre en lo comercial. De hecho, el Litus, a pesar de ser, según afirma Dani de la Orden, su película más personal, es personal en cuanto que se arriesga, porque no es un guión, es un guión muy clásico, muy teatral, a pasarse en una obra de teatro, y se notan muchísimas partes de convenciones aristotélicas, de una misma unidad de espacio, una misma unidad de tiempo, una tragicomedia que sube y baja con un ritmo constante, ese monólogo final que propicia una catarsis de los personajes en el sentido más clásico. En ese sentido es menos cinematográfico, a pesar de ser más clásico, y quizá por eso se arriesga más, porque no es una obra que veamos en el cine a nivel comercial, pero a nivel de imagen seguimos viendo un trabajar bastante sincrético. Tú hablas a nivel de imagen, me parece que es una película que, por ejemplo, aprovecha muy bien el formato panorámico. Sí. Es una película que está ambientada solamente en un solo escenario, ¿no? Pero aprovecha muy bien el formato panorámico para jugar con los personajes, jugar con las distancias de los personajes. Me parece que todos los actores están soberbios. Sí, es un trabajo Hace un gran trabajo y, como te digo, yo creo que él sí le da ese punto cinematográfico en la composición de los planos. Sí es verdad que a veces se pierde un poco en ciertos ramalazos publicitarios. Exacto, ese es el asunto. Y en la música un poco reforzando demasiado ciertas escenas. Yo lo veo lógico por el intento un poco de alejarse, ¿no?, de lo teatral que tiene el texto. Sí, pero es un intento que, en mi opinión, pues trastabillea mucho y hace notar que de verdad es un intento... O sea, al final la intención del autor en ese aspecto se ve bastante. Lo que sí es verdad que a mí me molestó bastante fue el uso de la música, que directamente llega a estropear los golpes de los chistes. Y en una obra tan medida, tan trabajada a nivel de guión, de verdad que funciona como un reloj.
si tú le metes la música en el chiste, en el golpe de efecto Está cómico, marcando demasiado. lo marcas demasiado o directamente distrae. Hay un momento, por ejemplo, en el que Adrián Lastra, que es el personaje más cómico, que mejor marca ese golpe de humor que no te esperas, pega un portazo a su exnovia. Y en ese momento está sonando la música y... Que sepas que eso es comedia, ¿no? Sí, no, directamente, simplemente tú pegas un portazo, paras la música y tú te ríes, es más fácil. Sí. En cambio aquí sigue la música y directamente la música lo que hace es diluir la escena, como si fuese pues lo mismo que hace Nolan. Lo que hace es juntar varias escenas, varios momentos para que se nos vaya pasando más rápido, por así decirlo. Otra de las películas que también, ya siguiendo con el cine, digamos, español, Buñuel en la sombra Buñuel en el laberinto de las tortugas. Perdón. Buñuel en el laberinto de las tortugas. Tenemos aquí a nuestros compañeros, todavía no sabemos nada, ¿no? De los premios. Bueno, nos irán informando en directo. Los becarios. Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es una película de animación extremeña, que recrea la preparación y rodaje de las Urdes en Extremadura. Es una película muy, muy interesante, sobre todo a nivel histórico, ¿no? Por conocer un poco lo hijo puta que podía llegar a ser Buñuel. Buñuel y cualquier vanguardista. Surrealista. O sea, nosotros hoy día admiramos muchísimo a Dalí y a Picasso, pero eran bastante cabroncetes. Sí, claro, hoy en día y nos quedamos cortos. Hoy en día que estamos además con el tema siempre de separamos a la persona de la obra, aquí pues nos presenta a un Buñuel humano, en el sentido de que es capaz de lo mejor y es capaz también de lo peor, pues a la hora de incluso maltratar animales y ser bastante despiadado con sus propios amigos que le están ayudando. La imagen del surrealista que se tiene en el imaginario en general siempre es la de Dalí, es de alguien extravagante, alguien que habla muy raro, ¿no? Como en Medianoche en París, que cada 2 por 3 tienes a Dalí diciendo yo lo que veo es un rinoceronte. Aquí tenemos a un Buñuel, pues normal, hombre, tiene una pistola, no es lo más normal del mundo, pero te lo explica de una manera que dice, en parte tiene lógica, no estamos viendo a alguien al que le falta un tornillo. No, refinado no era. Eso no era refinado, pero tampoco era un loco que estaba bebiendo todo el día en el bar y que no para de soltar disparates, sino que era una persona bastante real. Bastante real. Sí, una de hecho artista sale un un momento en la película que se viste de repente de monja. Sí, bueno, ahí y todos los amigos pues le dicen, nos vas a buscar un lío con esto. Sí, pero también tú vas viendo la película y entiendes que hay un proceso. A lo largo de la película él va teniendo distintos sueños en los que se recurre a traumas muy, muy surrealistas, que en el fondo tienen que ver con la parte de la paternidad, que el surrealismo tira más a la maternidad. A ver, nos informan aquí, nos pasan aquí una nota. Bueno, pues afortunadamente mejor película Los días que vendrán, de Carlos Marqués Marcet, la acabamos de comentar. Estoy buscando a la banda por alguna parte porque verdad afortunadamente menos mal. Interpretación femenina María, la chica de Los días que vendrán, y interpretación masculina Óscar Martínez, el actor argentino, por Yo, mi mujer y mi mujer muerta, que bueno, que es una película que tampoco nos gustó demasiado. Él lo hacía bien, pero trabajar bajo las órdenes y al final es como cuando dice un soldado alemán, yo solo obedecía órdenes. Sí, pero hace un poco de lo que suele hacer este hombre, ¿no? El señor mayor argentino, un poco enfadado todo el tiempo y sí, pero que es creíble, que decir que el hombre da el pego, pero bueno, tampoco. El premio del público están comentando que ha sido para Antes de la quema, de Fernando Colomo, una película que además está rodada en Cádiz y ambientada en el carnaval durante los carnavales, que era pues una película, me parece una película también de nivel bajo, que graciosa por unos cuantos chistes gaditanos muy de allí. Sí, yo creo que en el fondo el público, cuando tú le pides una comedia como las que nos han traído aquí, que acabamos de verlo Japón o hemos abierto contra Gibraltar, la gente lo que pide es reírse. Y si tienes una representación bastante local, aunque sea en Cádiz,
pues si la gente le agrada la va a votar bien, que a lo mejor una película como Los días que vendrán, que a alguien le puede resultar más pesada. Sí. Entonces puedes entender que algo como Antes de la quema pues seduzca, y si realmente la película funciona, pues funciona. No, al final no podemos desprestigiar una película por ser una comedia convencional. La película no pretende ser nada más. Tiene a Salva Reina como protagonista, que es un actor que más o menos tiene su vis cómica y funciona bien. No se sale de su registro habitual que le hemos visto ya en otras películas y en series. Es una película pues agradable, pero bueno, que no trasciende tampoco mucho más allá. Y película latinoamericana, Las niñas bien. Película latinoamericana, Las niñas bien. Aquí tenemos que estar un poco en desacuerdo. Creo que me ha ofendido más que la banda. Sí. Y guión. Bueno, pues aquí tenemos que estar un poco en desacuerdo, porque nosotros estábamos, bueno, al menos yo, estábamos más un poco con una película costarricense llamada El despertar de las hormigas, que cuenta la historia de una chica que tiene 2 hijos y no se quiere quedar embarazada de un tercero, y su marido, digamos, un poco la presiona para tener un nuevo hijo, y entonces, bueno, se establece ahí un conflicto de ella pues luchando contra ser dueña de su cuerpo, frente a una presión no solamente de su marido, sino del resto de la familia, para que continúe siendo madre. Sí, realmente la clave de la película está en el título, y es despertar. Vemos en una primera escena a una mujer muy recogida, que en esa fiesta de cumpleaños está al fondo, enmarcada y aislada completamente. De hecho, más adelante, en uno de los giros que precipitan el final, pues también la vemos enmarcada. Hay un ejercicio muy grande de realidad, a veces casi de dogma, que es algo que se ve mucho en festivales como este, de cámara al hombro, naturalidad, dejar al actor trabajar. Pero aquí hay una intención a la hora de hablar a través de la imagen y de la composición. Por lo tanto, a mí eso me agradó bastante en El despertar de la hormiga, y que vemos además una evolución lógica, coherente y que nos llena, y que es paulatina y no da sorpresas para nada. Además, utilizando pues recursos surrealistas como es las hormigas, simbolizando esa inquietud en la mano de alivio sexual. Otra vemos que Las niñas bien es la película que ha ganado mejor película latinoamericana, es una película mexicana. No me la he visto, de verdad os digo que no, esto no me lo he visto venir y me ha ofendido mucho. Bueno, es una película que nos presenta la historia de una niña rica, de una señora de dinero. Señora bien. La señora bien, que de repente pues empieza a perder poder adquisitivo, ¿no? Empieza a perder el marido, empieza a tener problemas con los negocios, y va viendo cómo su estatus social pues va bajando. Es algo que es muy de México, y tenemos reciente Roma, ¿no? Donde vemos muy bien ese clasismo, ¿no? Que existe mexicano, que es muy habitual. Aquí lo vemos también, ¿no? Esa niña, esa mujer rica con el servicio, digamos que sería como el reverso de Roma, ¿no? Si Roma se centraba en la parte la sirvienta, digamos, pues aquí vemos el otro. Lo que pasa es que es una película, yo creo que muy indefinida, en el sentido de que no llega a ser un drama ni llega a ser una comedia. Me parece que no tiene toda la mordiente que podía haber tenido. Lo que tiene es que trata muy bien la imagen. Sí, cuida muchísimo, pero luego es una caja vacía muy bonita. Sí. Eso no tiene. Al final, lo que le ha pasado a muchísimas películas de este festival es que tiene unas cuantas ideas muy buenas, pero no las suficientes como para llenarte 1 hora y media de metraje. Y en Las niñas bien, realmente, pues es imposible empatizar con esto, cuando realmente no hay mucho tratamiento. Es simplemente pues tópicos de las señoras ricachonas que se meten unas contra otras, y realmente eso puede ser el 70% de la película. Sí, pero que yo, como te digo, yo creo que podría haber sido una comedia hilarante, podría haber sido una comedia muy divertida, podría haber sido un drama muy duro, pero se mantiene ahí en un punto medio que no es ni una cosa ni otra. Y bueno, ahora pasamos a la sección de Zona Cine, donde sí hemos visto un poco más de nivel, un poquito más de coherencia, ¿no? Sí tiene un perfil más.
Yo es verdad que Zona Cine, al haber aumentado la cantidad de largometrajes que ha habido en la sección oficial, nos ha costado mucho ver Zona Cine. Sí. Lo que han hecho coincidir los pases de prensa a la misma hora, con lo que... Yo al final solo he podido ver 3 cintas, de las cuales la que más se ha llevado premio ha sido Perro Bomba. Perro Bomba, que narra las desgracias de un haitiano en Chile tras haber agredido a su jefe por motivos más o menos ideológicos. La película pues aborda asuntos ya bastante conocidos como el racismo, la pobreza. Son conceptos bastante universales con los que el público empatiza y lo cierto es que el desarrollo pues es bastante regular, no es nada que hayamos visto antes, pero lo que se hace bien. Salvo algún momentillo que dices tú, me ha roto la película porque se está sacando ya un poquito de tono, pero por lo demás es una película que se mantiene y con la que empatizas y se lleva bien. Además está hecho por un director bastante joven, y seguramente con un presupuesto bastante limitado. Es una película bastante valiente en el contexto del que estamos hablando. Bastante jóvenes también son el director y la directora de Ojos Negros, la película española que ha ganado en Zona Cine, que cuenta la historia de una chiquilla que de 13, 14 años que va a su pueblo va a un pueblo a ver a su abuela, que está pues en cama y tal, y pues bueno, es una película muy cortita, además dura 65 minutos o así, y simplemente pues nos cuenta la historia de esta niña que va al pueblo, conoce a una amiga y poco más. Una película muy, muy sencillita, muy breve, pero que me parece que lo poco que pretende lo hace muy bien, que al final yo creo que es muchas veces el problema y lo que nos estamos encontrando en muchas de estas películas, que muchas veces intentan cosas que por alguna razón u otra no acaban funcionando bien, pero aquí en esta pequeña miniatura que es Ojos Negros, yo creo que logra muy bien y con mucha verdad y mucha naturalidad esta historia de esta niña. Sí, ha habido otras, aparte de estas, se estrenó de las primeras también y gustó mucho, sobre todo también por la empatía y la amabilidad que resuma la directora en varios instantes que ha pasado por aquí. Yo Niña, hablamos de Yo Niña, de Natural Arpajú o Arpajú, no sé exactamente cómo se pronuncia. Que va sobre la cría, bueno, la vida de unos hippies argentinos que viven en el campo y están criando una niña de 7 u 8 años, una niña con bastante garra, a la que le ha permeado pues parte de esa ideología hippie, anticapitalista, casi anarquista en algunos sentidos, que en contra de cualquier tipo de producción, cercano a lo natural, y que llega un momento en el que por ciertas circunstancias tienes que ir a la ciudad y en ese momento pues hay un contraste con una realidad. A partir de ahí pues se maneja un drama que sinceramente no sé por qué a mí no me ha llegado, porque es un tipo de película que a mí me llegaría mucho. Sí, yo creo que es una película que está bien, es decir, intenta algo interesante en el sentido de que habla de cómo la familia te puede imponer una ideología y tú, en este caso la niña, tener que luchar y muchas veces no entender por qué su madre no le deja comerse un filete, por ejemplo. Hay una escena que van a ver a la hermana, ¿no?, de ella, y tienen esa discusión y que obviamente pues una niña de 8 años pues no entiende de por qué su madre no le deja comer un filete, porque hay que matar vacas, según dicen, ¿no? Sí, o la Barbie, que es un símbolo decadente para ella, pues... Pero bueno, no ha estado en el palmarés, pero sí es verdad que es una película que probablemente sea de las que más también nos haya medio gustado. Según vemos, King Gutiérrez ha ganado el premio a mejor secundario tú comentabas antes su monólogo en Litus. Sí, es algo que a King Gutiérrez se le da excesivamente bien, que es transmitir con muchísima fuerza un monólogo. Un monólogo es algo muy difícil de mantener en un acting. Es estar hablando durante mucho tiempo
es estar hablando, es mantener no solo la atención del espectador, sino el ritmo dramático del momento, y es algo muy difícil y que King Gutiérrez lo hace genial. Y no sobreactuar, que es algo muy... Y no sobreactuar. Por ejemplo, teniendo en cuenta la de ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Hay otro monólogo que sirve más o menos las funciones del monólogo de King Gutiérrez, y entre la pesadez de mantener un primer plano en un monólogo y que a lo mejor María Pedraza pues hace todo lo que puede, pero a lo mejor no llega al nivel de King Gutiérrez, en parte por la imagen. Porque algo que maravillaba muchísimo en pantalla y hacía cautivar al público era no solo la mirada de King Gutiérrez, sino, por ejemplo, el gesto de las manos, el tempo, el temblor de la carga dramática. Sí, siendo dos películas, esta que tú comentas de J. Bastante Inari similares. y Litus, que están las dos basadas en una obra de teatro, y al final el grupo de amigos es más o menos de la misma edad y sí es un poco millennial, ¿no? En ese sentido de contarnos una historia de unos personajes en la treintena, que están ya, quizás los de Litus sean un poco mayores, ¿no? Sí, a ver, Litus a lo mejor tiene que ver más con las distancias de la ganadora del año pasado, y ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Tiene que ver más con una juventud que está empezando a abrirse al mundo. Realmente intenta hablar de eso, aunque luego se olvida prácticamente de ese tema, que a mí me parecía bastante interesante, que es cuando tú terminas los estudios, después de haber estado 8 años en un piso de estudiantes con tus amigos, ¿qué vendrá ahora? Por ejemplo, uno se iba a Oviedo a estudiar medicina, otro quería ser actriz en no sé dónde, otra quería ser bailarina. Al final, lo que cuenta A quién te llevarás en una isla desierta es la última noche de unos compañeros que han estado muy unidos y en la que al final estalla todo. Entonces, hay temas que se acaban dejando por alto a partir de para ir hacia otros temas que realmente se llevan a ratos. Litu en ese sentido muchísimo más redonda y más consecuente con lo que empieza y con lo que acaba. Ya si quieres vamos a así un poco acabando, vamos a mencionar un par de películas más. Tenemos que hablar de Winmichu. Que no a Winmichu lo dejamos para otro día, si te parece. Otro día te invitamos y hacemos una... Y porque Alex Lian también me comentó que quería hacerlo, con lo que si quieres un día te vienes al estudio y hablamos de Winmichu. Y ya hablamos los tres tranquilamente de la película de Winmichu, ya también para cuando todo el mundo la pueda ver en Fluxer cuando la estrenen. Vale, ¿no? Me parece bien. Yo por último dos películas también de Zona Cine, una que vimos ayer, Bayonetta, que ha ganado el premio al mejor actor en la sección de Zona Cine. Yo creo que es verdad que habiendo visto 3 películas, Bayonetta es la que más me gustó. Es una historia de un boxeador mexicano que se va a Finlandia a entrenar a otro, se retira, ¿no? del boxeo y dirección. Dirección. Nos chivan que también ha ganado dirección. A Manu le va a gustar eso. Mejor actor y mejor dirección, y pues este chico mexicano que se va a Finlandia a entrenar a otros boxeadores, y bueno, tiene ahí un pequeño drama, un pequeño conflicto, que es el que le ha dado lugar a que se haya exiliado, emigrado a un país tan lejano y tan diferente a México como es yo creo que Finlandia. La palabra es antagónico, porque es todo lo contrario. De hecho, lo demuestran en un par de conversaciones y bueno, en el transcurrir de ciertas escenas. Las escenas de Tijuana tienen una fotografía más cálida, van acompañadas con música, tienen algo más de calor. En cambio, el resto de las escenas que se desarrollan en Finlandia tienen un transcurrir muy frío, muy como es el cine nórdico, muy sobrio, muy frío, con una fotografía bastante apagada, con conversaciones bastante justas, por así decirlo, teniendo en cuenta también, por ejemplo, el finlandés, que es un idioma también bastante seco, bastante dental, por así decirlo. Todo eso se transmite en la película y te acaba llegando. Al final es un drama que es lento, pero te engancha. Sí, es curioso porque es una película que tampoco es que sea el colmo de la originalidad. No. Es una película de boxeo muy en el sentido clásico, de al final el boxeador buscando la redención por algo que ocurrió. Con el tema de la violencia intrínseca que tiene el boxeo siempre de fondo. De hecho, es uno de los leitmotiv de la película. Pero sí es verdad que una película que juega muy bien con ese contraste en ese personaje un poco apocado, ¿no? O sea, que es un chaval muy callado, pero que a través de la violencia del boxeo, pues digamos, es su forma de expresión. Y juega muy bien con ese carácter nórdico más tranquilo
y menos apasionado que puede ser el mexicano. Sí, tiene ahí un contraste bastante grande. Luego también tiene un detalle que discutimos muchísimo con otro compañero, con Manu Collado, que es el asunto, el toque místico que es muy propio de películas festivaleras. Hay un momento en el que tienes que meter alguna carga de misticismo, de realismo mágico, para que diga, Sí, que también esta película es de autor. En El despertar de las hormigas también tenía varias ensoñaciones. Sí, pero ahí entraban bastante a tono, creo yo. Tampoco es que despuntasen tanto, pero aquí sí que llamaban mucho la atención. Bueno, realmente tiene que ver con la presencia del reno. Es un reno que el protagonista ve en mitad de la ciudad. Hablamos mucho, este compañero mío que estuvo viviendo en Finlandia, que realmente no te encuentras renos así en la calle, claro. O sea, es algo bastante pretendido, pero que en el fondo tiene una simbología muy chula, me estuvo contando, y es porque la muerte del reno en Finlandia significa renovación, porque con el reno tienes con el reno te nutres, del reno se aprovecha todo, por lo tanto esa muerte del reno significa la continuación de la vida. Y en parte eso se relaciona mucho con ese proceso de redención de un personaje que quiere huir de su pasado, pero tampoco puede dejarlo. Sabe que el boxeo es su vida, pero su vida le está matando. Es un poco como el dilema de Tony Stark, ¿no? Sí, claro, sí, al final... ya por último, ya para terminar, si te parece, voy a mencionar una que yo creo que tú todavía no has llegado a ver, ¿no? El increíble fin de Menguante. No, y le tengo ganas. La veré a ver si puedo esta tarde. Pues es una película bastante original porque cuenta una especie de atrapado en el tiempo, pero donde el tiempo se va acortando. Es decir, digamos que como cada vez que empieza el ciclo, pues la protagonista va teniendo una hora menos, digamos hasta llegar a un momento en el que deja de existir el tiempo porque el tiempo se va terminando. Es una película bastante interesante precisamente porque sencillita, porque tiene esta idea que tenemos ahora, por ejemplo, la serie en Netflix esta de la muñeca rusa, que también juega con esta idea del viaje de tiempo, del bucle, ¿no? Del bucle del tiempo, un poco como hacía Bocadillo. Como hacía Bocadillo también. Pues bueno, esta idea del bucle, pero que como digo, es una película que yo creo que bastante interesante. Es una película modesta, pero que igual, que por lo menos se intenta cosas, y tú ya sabes que lo hemos hablado varias veces, que el intentar hacer algo medianamente original, ya quieras que no, es un plus. El problema la mayoría de las veces de muchas de estas películas es que ese intento de originalidad pues se queda un poco a medias. Sí, Zona Cine marca una pauta a la hora de elegir sus películas, y es nota autoral y bueno, eso, un intento de hacer algo distinto que tiene y que se relaciona también mucho con la modestia. Sí, ya tenemos los intentos más de llegar más allá de llegar a lo mejor a un público, de tener ciertas pretensiones comerciales o lo que sea, eso sí. Pero tú no crees, por ejemplo, que una película como Bayonetta podría haber estado perfectamente en sección oficial. Para nosotros sí, pero Bayonetta a lo mejor tiene un espíritu más independiente, más festivalero, más para Sundance que para el Festival de Málaga. Esas películas se suelen llevar a Zona Cine, además suelen ser producciones a lo mejor más pequeñas, más desconocidas, que son las que se están llevando allí. Allí en Zona Cine se están llevando sobre todo óperas primas, trabajos de alumnos de la SCAC sobre todo, porque tiene un convenio, y luego alguna película así más eso. Las raras avis están sobre todo en Zona Cine, y algunas pasan a sección oficial para darle una amplitud que vaya de la comedia de Fernando Colomo gaditana al gran circo místico. Al circo místico, que pues una película ya más rara, más... Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, Carlos. Muchísimas gracias por tu labor. Por sufrir. Por tu labor esta semana. En la web tenéis varias críticas de las que hemos ido escribiendo durante la semana. Durante el fin de semana pues iremos publicando alguna más. Y nada, pues muchas gracias a vosotros por estar ahí. Como siempre, seguidnos en las redes sociales, dale me gusta al vídeo. Y muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.